Segundo llamado. Tienes más visibilidad ya. Sí. Bueno, continuando con las sesiones de la mañana, si después de estas dos excelentes conferencias, estas dos excelentes charlas, nos pareció duro el tema que sigue a continuación creo que nos va a mover un poco más el piso. Se trata sobre la enfermedad y la muerte de un niño, una pena sin nombre, algo que nos golpea a todos. Si nos parece dura la muerte de un adulto, la de un niño, pues con mayor razón. Y para esto hemos convocado a tres excelentes profesionales que lidian con estos temas día a día. Contamos con dos intensivistas pediatras que lidian con la fase aguda y la parte crítica de la muerte, y una psiconcóloga que lidia con la parte crónica de estos niños. Es una psiconcóloga pediatra. Para esto entonces contamos con la doctora María Piedad Sarmiento. María Piedad me suena raro, Pía, nuestra querida Pía, que fue parte de nuestra familia clínica del country durante 10 años casi, y desafortunadamente ya no la tenemos con nosotros, pero aquí está hoy acompañándonos en este evento. Pía es médica de la Universidad Militar Nueva Granada, es pediatra del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, intensivista pediatra de la Universidad del Rosario, especialista en bioética de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en cuidados paliativos pediátricos de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente trabaja como intensivista en la unidad cointensivo pediátrico de la Clínica CardioVit en Medellín, y es la actual presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. La doctora Juanita Rojas es una de nuestras psiconcólogas del Centro de Oncología, es psiconcóloga pediatra, y ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, es psicóloga de la psiconcóloga, perdón, de la Universidad Complutense de Madrid, y su labor diaria es básicamente atender niños, adolescentes y también adultos. La doctora Rosalba Pardo es médico pediatra de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana también, es especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario, coordina el programa de especialización en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Rosario, coordina la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Clínica Infantil con Subsidio, es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y es una de nuestras intensivistas pediatras de la Clínica del Country. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. No es un tema fácil, pero pues vamos a tratar de contextualizarlo y no aguanto las ganas de recomendarles un texto después de oír al ministro sobre la estupidez de la inmortalidad. Si alguien no se ha leído el cuento El Inmortal de Borges, se lo recomiendo. Y creo que hay que mandárselo a los señores que nos estaba contando Alejandro del Silicon Valley ese, para que vean lo estúpido que sería poder vivir eternamente. Es bien interesante. Muy bien. La muerte de un niño. Qué cosa, qué golpe más terrible. Uno de mis poetas favoritos, César Vallejo, tiene un verso primo que a mí me encanta, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé,
golpes como del odio de Dios. Y yo creo que la muerte de un hijo se debe sentir algo así. Es una cosa que solo la persona que la ha sufrido seguramente puede percibirla en su totalidad. Es por eso que pues vamos a tratar de acercar todo esto a lo que nos pasa todos los días. Voy a empezar con una pregunta a la doctora Juanita, que me diga por qué nuestra conferencia se llama así, porque una pena sin nombre. Bueno, una pena sin nombre es básicamente por dos razones. La primera, porque en la literatura no está descrito un nombre para la pérdida de un hijo. Si uno pierde a un padre, se queda huérfano. Si uno pierde a la pareja, se queda viudo. Pero no hay una palabra específica para describir la pérdida de un hijo. Esa es la primera razón. Muy bien. Y la segunda es porque culturalmente, como personas decimos que no es lo normal de la vida que los hijos entierren a los que los padres entierren a los hijos. No es la naturalidad de la vida. Y cuando uno trabaja en el día a día con padres que han perdido a sus hijos, le transmiten eso. No tengo palabras para describir el sufrimiento que tengo en este momento. Es una pena sin nombre. Muy bien. La muerte de los niños en los hospitales, en los escenarios en los que nosotros estamos, tiene diferentes contextos. Yo creo que es distinto la muerte de un niño con una enfermedad crónica, con una enfermedad que sabemos que va a tener ese fin, a la muerte de un niño que estaba el día anterior bien y se enfrenta a un accidente, etcétera. En estas enfermedades que amenazan la vida o en estas condiciones que ponen en peligro la vida de un niño, ¿cuál es la actitud que debe asumir el médico ante eso, Pía? ¿Cómo hacemos para manejar esas situaciones difíciles? Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por dejarme volver a sentir la clínica del Country, que estuvo 10 años en mi vida y en mi corazón y todavía está todos los días, y siempre le digo a alguien que si me enfermo en cualquier parte del país, que no sea la ciudad donde estoy viviendo en ese momento, por favor me monten en un avión y me lleven al Country inmediatamente. Y espero que algún día se me cumpla, si no es a mi casa, al Country. Bueno, esto, miren, es increíble. Yo creo que fui pediatra durante más de 15 años antes de leer artículos que hablaran de trayectorias de enfermedad. Y yo, después de tanto tiempo, digo, ¿cómo puede uno haber vivido? ¿Cómo puede haber ejercido? ¿Cómo puede haber creído que ha ejercido bien? Hasta que empieza a leer que las trayectorias de enfermedad, como siempre, hay alguien que las tiene descritas, hay alguien que ha hablado de eso. Entonces me dices, hay trayectorias de enfermedad en las cuales los niños están sanos y de repente en un momento para otro tienen un accidente, alguna cosa y el fallecimiento es súbito y eso es un accidente, un evento absolutamente dramático. En ese caso lo que uno tiene que trabajar es sobre el duelo, sobre las vivencias, sobre muchas cosas. Pero también hay otras circunstancias en las cuales nosotros ya sabemos o debemos empezar a anticipar que existe la posibilidad de que un niño, voy a utilizar un término que utiliza mi mamá todavía y que utilizaba mi abuela, y es que hay niños que se mueren chiquitos, o hay personas que se mueren chiquitas, y por más que la medicina intente avanzar como hemos visto, no necesariamente vamos a lograr que estas vidas se alarguen más de lo que nos permiten algunos tratamientos, y sobre todo muchas veces en estos alargamientos de vida desafortunadamente nos llevamos a las trayectorias de las enfermedades a poner a los niños en situaciones en las cuales su calidad de vida queda por debajo de cero. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Hay enfermedades como por ejemplo una fibrosis quística, la cual sabemos que va a morir prematuramente, pero tiene periodos en los cuales se pone enfermo, se recupera, vuelve y se pone enfermo, o el cáncer, ¿cierto? O que me dicen de un niño con una encefalopatía fija, por ejemplo, un niño con una cuadriparesia espástica que durante mucho tiempo es compañía, amor para sus papás, y de repente a los 2, 3, 4 años ya no come por la boca y entonces pensamos en una gastrostomía y luego le empiezan a dar neumonías y luego ya la neumonía no sale tan fácil y luego toca hospitalizarlo cada vez más veces y más tiempo. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar que las trayectorias de enfermedad están llevando a algunos niños a que se acerque su fin, y ahí es donde nosotros tenemos que intentar aguzar el ojo para distinguirlo, para verlo,
porque si no lo hacemos nosotros, obviamente nosotros que somos los que se supone que tenemos que hacerlos desde lo médico, desde nuestro creimiento de que somos lo más importante y lo máximo, si no lo hacemos nosotros, obviamente nadie lo va a hacer y es nuestra responsabilidad como tratantes, no solamente como intensivistas en la unidad de cuidado intensivo, sino como oncólogos, como hepatólogos, como neurólogos, como pediatras generales, descubrir en qué momento o en qué periodo de tiempo un paciente tal vez no va bien. Eso no es fácil. ¿Cómo hace uno, Juanita, para decirle a un papá eso que nos están diciendo? ¿Cómo damos malas noticias? Si la muerte de un niño es lo peor que le puede pasar a un papá, ¿qué hacemos? Ese es un tema que se ha venido además hablando un montón de cómo dar malas noticias, comunicación de malas noticias. Y ahora oímos cursos y talleres que están brindándole a la comunidad médica para que aprenda a dar malas noticias. Yo la verdad creo que primero no es una receta, algo que podamos seguir en un paso a paso. Aquí interviene el carácter, la personalidad de cada médico que está interactuando con estos padres. Pero sí hay cosas que podemos hacer cada día mejor para poder comunicarnos con un padre que sufre por esa pérdida de un hijo. Primero es conocernos a nosotros mismos como equipo asistencial. Como decía el doctor Haddad hace unos minutos, nosotros de pronto no nos paramos a pensar en qué significa la muerte para nosotros mismos, la pérdida de la salud, la enfermedad. Y es desde ahí donde empezamos a relacionarnos con nuestros pacientes y con sus padres, sus familias, con nuestros niños. Para hablar también de comunicación con los niños y con los padres es importante tener en cuenta la etapa del desarrollo en la que están los niños. A mí normalmente me preguntan mucho si un niño de 5 años entiende o no entiende lo que se le va a decir, si los padres le deben comunicar o no que está enfermo a los 5 años. El padre de la psicología del desarrollo, Piaget y Kohlberg, que continuó un poco, dividieron las etapas del desarrollo y hablaron un poco de la edad preescolar, de la edad escolar y de la preadolescencia o la adolescencia. Entonces un niño que está en la etapa preescolar es un niño que es muy concreto, que ve, digamos, en estos contextos hospitalarios que le están haciendo daño para él, porque le están haciendo chuzando, le están haciendo una punción, le están haciendo unos exámenes, entonces reacciona ante eso. ¿Y cómo reacciona? Con pataleta, con fuerza, con ira. Y esa es su manera de decir no estoy de acuerdo. Entonces hay veces en nuestra práctica entramos y decimos, ay, pero este niño, ¿por qué llorará tanto cada vez que le hacen algo? Es su manera de decir no estoy de acuerdo, porque están haciendo algo malo y yo reacciono ante eso. Es la forma de proteger su aparato psíquico en esa edad. Después vamos con los niños un poquito más grandes, en la edad escolar, y ellos ya empiezan a pasar de un pensamiento tan concreto a un pensamiento mágico. Y ahí nos encontramos con los niños que dicen, yo me enfermé porque me comí una moneda, o me enfermé porque fui grosero con mi mamá, entonces seguramente por eso es que me enfermé. Y ya después los preadolescentes y los adolescentes sí empiezan a entender que la enfermedad es por esto y por esto, empiezan a comprender el contexto el tema de la muerte, empiezan a hacer preguntas más concretas. Entonces, fijarnos en eso para poder comunicarnos con los niños y con los jóvenes es importantísimo. Lo que pasa es que la práctica dice otra cosa, aparte de la literatura. La literatura de pronto dice que un niño de 5 años no comprende que la muerte es irreversible. Pero en la práctica diaria, si uno le pregunta a un niño de 5 años que ha sufrido largos periodos de hospitalización, que ha sufrido largos dolores, que ha sufrido innumerables cosas que pasan con una enfermedad, ese niño de 5 años va a comprender la muerte. O sea que tenemos que decirle a ese chiquito de 5 años que tiene cáncer y que se puede morir. Tenemos que decirle, sí señora, de una forma adaptada a su edad. No es lo mismo si yo me comunico con un niño de 5 años a comunicarme con un niño de 10 o a un adolescente de 15. En estos contextos estamos mandándole mensajes ambivalentes a los niños, ¿cierto? Les estamos diciendo, no pasa nada, todo está bien, pero la realidad es que
te estamos haciendo exámenes médicos bastante seguido, de pronto dejaste de estudiar un año, la mamá dejó de trabajar para venir a acompañarte y cuidarte, los hermanos, ya hay un cambio de roles en la familia, pero tranquilo, todo está bien, aquí no pasa nada. Entonces son los protagonistas de una historia viéndola desde la barrera, no son los protagonistas reales, los tenemos que traer y hacerlos realmente protagonistas y partícipes. Sí hay que decirle a los niños en un lenguaje adecuado. Sí, señora. Se me ocurre en este momento que además de toda esta noticia enorme de, oiga, se va a morir o tiene una enfermedad irreversible que va a terminar muy mal, el problema es lo que nos mostraban ahorita nuestros Alejandro y el señor ministro sobre todo este proceso y lo que pasa día a día con la punción lumbar, con el chiquito que está vomitando, con el que hay que ir a hacerle otra resonancia. ¿Cómo hacer para que sea más cómodo eso, las micro malas noticias diarias? Sí, en general hay una cosa que es súper, no sé si a alguno de ustedes no le ha pasado un cacharro, como que uno le dice a una dama y a un caballero, miren, su chino está en la mala, le falló el riñón, el pulmón, esta cosa, la otra, y al final, después de una larga explicación, y son personas que han estudiado y que le dicen a uno, doctora, y esa cicatricita del catéter que le entra por aquí le va a quedar para toda la vida y se le va a ver por fuera de la camiseta. Entonces la gente dice, ay, parce, pero este man no me entendió, ¿qué le pasa? ¿O qué fue? No, le pasan varias cosas. Una de las cosas que yo insisto que creo, o es mi forma coloquial de expresar que le pasa a uno con las malas noticias, es que es como cuando uno tiene un novio que le dicen, lo sientan las amigas, le dicen, mire, ese man no le convenía, realmente le ponía los cachos y tras del hecho usted era la que le gastaba en las discotecas y bien feo que sí es y ni baila bueno y uno, sí, es verdad, no, ese man no aguanta. Se van las amigas. Y lo siguiente que uno hacía en esa época, que no había teléfonos celulares, era coger el teléfono y ¿qué más? Para que el man le diera uno duro. O sea, y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan bruta? No, porque es tan bruta no, es que a quién en la cabeza le cabe que se le puede morir un hijo. O sea, ¿a quién le cabe? ¿A quién le entra esa información que no sea como un batazo que lo deja completamente borracho y luego uno termina? ¿Y tienes alguna pregunta? Pues la gente queda como, no, o máximo, y la cicatricita. Entonces, yo creo que uno tiene que entender que el cúmulo de noticias que nosotros damos tiene que, uno, preguntarle a la gente hasta dónde quiere saber. Una vez quieren saber, y obviamente muchas veces quieren saber mucho, tomarse el tiempo para sentarse con ellos y expresar en la medida de lo posible lo que uno cree que es importante. Y ahí hay que ser muy empático para entender eso que hablas de micromalas noticias. Yo creo que la mejor forma de manejarlo es primero que nosotros enterarnos como médicos de que hay cosas que son malas noticias, así nosotros no lo creamos. Para nosotros mala noticia, se va a morir. Eso es una mala noticia, pero ¿se vomitó? Pues sí. Si una mamá llega y le dicen, es que el chino se vomitó, eso es un retroceso, es un paso atrás. No es que, le hicimos unos cultivos de sangre y la dama, ¿y cómo salieron? No, se demoran 5 días. Pues, normal. No, eso es una mala noticia. En la medida en la que uno entiende que estas cositas son mala noticia, no es que las vayamos a dramatizar, no, o sea, no es, los cultivos se demoran 5 días. No, o sea, pero ¿qué pasa? Que en la medida en la que uno sabe que es una micro mala noticia, prepara a la persona para decirle, mira, esto no es tan chévere, pero no es tan grave. Vómito no es tan malo, vamos a hacer tal cosa, no es tan malo, toca repetir la punción lumbar, pero mira, la podemos hacer. O sea, hay formas de decirlo y yo creo que ahí es donde a veces nos sienten como insensibles y como duros. Y es porque no entendemos hasta qué punto para una dama, para un caballero, a su hijo no lo debe tocar ni el pétalo de una rosa. De verdad, y cada cosita que nosotros les hacemos, sí, saben que es por su bien, pero les duele. Entonces, creo que nosotros tenemos que entenderlo y cuando ellos sienten que nosotros sabemos que nos duele también, la cosa cambia un poquito. En ese proceso de preparar para la muerte, yo realmente creo que los menos preparados somos nosotros los médicos. Alejandro nos demostró con 3 o 4 preguntas que en la universidad nadie nos habla de muerte, nadie nos enseña, nos muestran esa figura que él mostró de el médico alejando a la muerte siempre. Y entonces, uno de los problemas que nosotros en las unidades de cuidado intensivo tenemos es que
nos intentan remitir niños de todas partes que sabemos que no deben entrar a una unidad de cuidado intensivo. Es el chiquitín con su, no sé, la cuadriparesia espástica, que claro, hay que cuidarlo, hay que quererlo y hay que darle un tratamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para tomar esas decisiones? Eso tiene que ser en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué hacemos con eso? A eso nos golpea todos los días. Bueno, primero que todo, no debería ser a las puertas de las unidades de cuidado intensivo. Es el peor momento. Nosotros somos la persona a la cual ellos no han visto durante el proceso de enfermedad de su hijo, haya sido larga o corta, pero no nos han visto nunca jamás en la vida, y más de una vez nos paran como el policía malo que tiene que ser el que dice, ¿sabes qué? Qué pena contigo, pero este chino no entra. Pero pues es que es mucho más fácil, o sea, como decía, no sé si se acuerdan de una serie cuando éramos sardinos, bueno, algunos de nosotros, que se llamaba Sledgehammer, que es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, pues alguien tiene que hacerlo y somos todos nosotros, o sea, el ejercicio de las ciencias de la salud, no solamente de la medicina, de la enfermería, de la psicología, de la terapia, de cualquier cosa, necesita coraje, necesita tener el valor para sufrir uno un poquito, diciéndole a la gente cosas, no con brutalidad, pero sí con honestidad. A nadie conocen más ellos y a nadie le tienen más confianza que al oncólogo, que al neurólogo, que a muchas personas, y son esas personas las que en teoría deberían saber reconocer, como les comentaba, esto que los españoles han descrito como punto de inflexión, que realmente no es un punto, es un periodo de tiempo. Y además es un periodo de tiempo que no es certero. Yo tengo una pregunta, ¿quién de ustedes se le ha, entre comillas, le ha dicho a los papás de un niño o a un paciente, se murió, se va a morir, ya, entiérrelo, llórelo, y de repente el chino resucita y lo hace quedar uno como un zapato? Bueno, somos varios, yo creo que si no muchos. Y además esas resurrecciones, entre comillas, tienen dos efectos. Uno pierde confianza en uno mismo, ¿no? Porque uno dice, pues yo pensé que se me iba a morir y no me murió, entonces ya. Y la segunda cosa, que es aún peor, creo, es la mamá le pierde confianza a uno, porque usted me dijo que se me iba a morir, ya no se me murió, entonces a la próxima vez que le digan ya no va a creer. Y está demostrado en las trayectorias de enfermedad que todos no, con contadísimas excepciones, estos niños o estos adolescentes o estas personas que resucitan de una enfermedad grave, normalmente terminan falleciendo relativamente a corto plazo, o sea, es una resurrección muy corta. Entonces realmente ahí hay mucha complejidad. Lo que nosotros quisiéramos y por lo que estamos abogando es para que en la medida en la que nosotros seamos capaces de no ver a la muerte como una enemiga, porque la vida como fin único, como tal, como lo único que hay que preservar, realmente no necesariamente debe ser así. En esa medida, y si uno acepta la muerte de uno, la muerte de los demás, eventualmente deja de luchar contra ella en una forma heroica, y creo que ahí estamos todos invitados a mirarnos a nosotros, a mirar a los demás y a empezar a pensar en qué momento es adecuado. Lo ideal, por ejemplo, lo que dicen los americanos, es tan pronto un niño se le diagnostica cualquier enfermedad que amenace su vida, no estamos hablando de que ya esté en las últimas, ¿no? Porque esa es la otra, llaman a paliativos cuando el chino está negro hasta, no, cuando amenaza su vida, hablar con paliativos, buscar un enfoque diferente. ¿Para qué? Para que el primer acercamiento, eventualmente vamos a arrancar tratamientos con intención curativa, pero si no funcionan, no va a ser una sorpresa, no debe ser una sorpresa. Eso creo que es lo más importante. Esa parte es difícil. Yo me encuentro con situaciones relativamente frecuentes como esta que les voy a contar en nuestra institución. Niñito de 3 años que sale de una cirugía por un tumor cerebral, anestesia y neurocirugía dicen fue imposible y sabemos que va a quedar muy lesionado porque eso estaba pegándole al tallo, y efectivamente tratamos de desmontarlo del ventilador y vemos que se debió ir parte allá del foco ese que lo hace a uno respirar y todas esas cosas. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, bueno, la decisión del equipo de cuidado intensivo es, tratemos de extubarlo para que fallezca en brazos de su madre, y hablamos con los papás y pues intentamos desde un punto de vista maduro, humano y todo esto, manejar esto. Extubamos a la criatura y sigue respirando. Y entonces decimos, bueno, esto puede durar un día,
5 días, una semana, pues no va a ser muy largo. Pero ¿será que cuidado intensivo es el escenario adecuado para eso? Con esos pitos y con todo el mundo corriendo, que venga, que el ventilador. Pues no, este niño debe estar en un sitio digno, mandamos a una habitación, que la abuelita se pueda despedir de él, que los amigos vengan, bueno, va para una habitación. Y a los 2 días, entonces, de pronto uno está por ahí tomando un tinto, porque es en el momento de tomar tinto que pasa esto, código azul en la habitación, no sé qué, y encuentra uno que están reanimando a esta criatura a pesar de que está escrito en la historia que estamos en un proceso terminal. Yo creo que nos falta como cuadrar esto. Juanita, ¿tenemos algún código en la clínica como para este tipo de casos o tenemos que armarlo o qué podemos hacer al respecto? Sí, señora, sí hay un código en la clínica. No es un código, pero desde el Comité de Ética de la clínica salió la iniciativa de hacer unos lineamientos para el manejo del paciente al final de la vida. Y es justamente eso lo que se busca, es poder generar un lenguaje común para poder hacer de esa muerte una muerte digna. Ahora, eso es lo que se está haciendo en la clínica. También está empezando a sonar el código lila. ¿Han oído ustedes hablar del código lila? ¿Alguno? No parece. El código lila es un código que se activa cuando hay un niño o hay una persona, o un adulto también, a pocas horas de fallecer. Y es un código que no solo va para el personal médico, para el personal asistencial, sino que está alineado a todas las áreas de la clínica, a todas las áreas de las instituciones. Van desde el área de seguridad, administrativa, aseos generales, servicios de alimentación, área médica, por supuesto. Todo el mundo entiende que se activó el código lila y es para que se puedan ampliar, por ejemplo, los horarios de visita, se puedan ampliar las personas que pueden entrar a acompañar a la persona, desde el portero los reciba, no les diga, un minuto, es que solo son 2 familiares por habitación, acompáñeme, yo lo llevo a la habitación, pueden entrar los familiares que deseen entrar, que la señora del aseo no entre a limpiar mientras está sucediendo esto, que si llega el doctor de pronto en cambio de turno, no haga alguna maniobra o alguna acción médica que no está descrita, sino que pueda ver ya en la historia clínica absolutamente todo lo que se ha planeado para el manejo de este paciente. Entonces es un código que se ha venido instaurando en algunas instituciones para poder hacer digno el proceso de muerte, para poder acompañar de manera humanizada ese proceso de muerte de una persona, y no solo a la persona, sino también a la familia, que es quien también sufre enormemente. Yo, doctora, también estaba ahorita, mientras las oía, pensando en voy a hacer yo la pregunta, si les parece bien. Mira, nos va a cambiar el guión. Sí, un poquito. En cómo ustedes, como personas, porque ahorita también el doctor Haddad nos mencionaba que pues yo aparte de ser psicooncóloga, ustedes aparte de ser médico, somos personas, ¿cierto? Somos padres, hermanos, somos hijos, algunos serán abuelos. Entonces, ¿cómo desde el ser humano se relacionan con esos padres? Uno, que sufren, y dos, que les dicen, vamos a tener una muerte en las próximas horas y el niño sobrevive, revive, lo que decía ahorita la doctora Piedad. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se relacionan? ¿Se llevan los casos a la casa? ¿No se llevan los casos? Coloquialmente hablando, uno siempre le preguntan eso. Sí. Voy a hablar primero, Pía. Por favor. Soy más grande. Mejor. Bueno, nunca, jamás será fácil dar una noticia así de ese tamaño para el papá de nadie. O sea, yo me pongo a pensar donde a mí me dijeran, oiga, su hijo va a fallecer, su hijita se va a morir. No, eso es algo terrible. Entonces yo me pongo en ese papel y pienso, ¿qué tal que yo le tuviera que decir a mi hermano que uno de sus hijos, a los que conozco desde chirriquititos, van a morir por esto? Y trato de ponerme en ese contexto. Una de las cosas que he aprendido es hablar
de ese niño como un ser humano y no como un órgano, que es una cosa que los médicos hacemos, ¿no? El corazoncito está mejor, pero el riñón es el que falla. Y entonces como que los papás no entienden exactamente de qué es lo que estamos hablando. Yo aprendí a decirles, mire, Juanito está ante un proceso irreversible, eso significa que muy pronto nos va a dejar, vamos a aprovechar este momento para acordarnos de todas las cosas buenas que ha traído su vida para nosotros, para que aunque estemos muriéndonos por dentro, pensemos en la felicidad que nos ha traído. Y trato como de enmarcar un momento así para que sientan eso, aunque el dolor les esté arrancando el alma, sepan que también llegó lleno de cosas positivas. Así lo manejo yo. Y mira, a pesar de que no estoy frente a un caso real, yo como ser humano me conmuevo. Yo no puedo ser el médico allá y el chinito allí que yo no conozco. Eso es imposible, por lo menos para mí. Obviamente que jamás me siento a llorar un moco tendido con los papás, que yo trato de llevar siempre la compostura, pero no es fácil, pero hay que manejarlo así, con humanidad, con cercanía, y tratando al ser humano como ser humano y no como órganos aparte uno del otro. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que le enseñaban a uno, por lo menos hace años, no sé si, espero que las facultades de medicina hayan cambiado. Cuando yo estudié medicina le decían a uno, vea, usted llega, se pone la bata y en el momento en el que se pone la bata, se transforma. Usted es otro. Es un ser impoluto al cual no le entran las emociones, el cual decide en forma absolutamente objetiva todo lo que tiene que decidir. Luego después mirará, llega a su casa, cuelga la bata y mire a ver qué va a hacer, si se va a tomar un whisky o un tinto, pero es problema suyo. Eso es completamente imposible. Uno sigue siendo persona, tan hijo, tan hermano, con la bata puesta o sin la bata puesta. El ser antecede al qué hacer. Es imposible ser un buen médico si no antes uno es una buena persona, es completamente imposible. Y es completamente imposible llegar a una situación donde hay un chino enfermo, donde hay una familia sufriendo totalmente impermeabilizado ante su sufrimiento. Como dice Rosalba, obviamente, ¿qué es lo que personalmente creo que me permite, a pesar de que se me hago el ojo y se me quiebre la voz más de una vez? Ellos saben que uno es honesto. Sí. Y ahí está una de las claves, sí. Por ejemplo, ante mis residentes que más de una vez, ustedes alguna vez han tenido un papá y un chino que es inmamable el papá, todos yo creo, y es una ventaja de ser pediatra, porque cuando uno es pediatra, todos los chinos le caen bien, puede que los papás no, pero los chinos sí, y hay más de un papá y mamá, y yo le digo a la gente, usted no le finja afecto a este señor porque es que su lenguaje preverbal lo va a delatar, simplemente demuestre que usted lo respeta como el papá de este niño, así sea inmamable, y usted lo va a hacer lo mejor por ese chino. Y la verdad es que se logra. Entonces, una de las cosas que creo que he aprendido con el tiempo es que lo que permite a uno seguir adelante es ese amor de los griegos, no el amor eros, no el amor filio, el amor ágape, el amor de yo te amo y como te amo, como paciente soy capaz de hacer algo por ti. Y ese algo por ti puede ser incluso bajarte los parámetros del ventilador, puede ser incluso apagar los goteos que te están sosteniendo en forma exagerada, porque realmente, como dijo en una diapositiva Tommy, tal vez estás llegando tarde al cielo si crees en el cielo, porque es que realmente no estoy haciendo nada malo, no me siento culpable, no estoy matando a nadie, estoy simplemente dejando que algunas veces alguna enfermedad contra la cual no podemos luchar, realmente no le dé una agonía más mala a un niño y no lo permita, por ejemplo, estar en brazos de su mamá y en brazos de su papá y escuchando sus canciones favoritas y en un ambiente que no sea lleno de pitos y de bullas y cosas tan ridículas como que es que le van a tomar una glucometría y uno dice, pero ¿cómo para qué? O no, es que le van a poner la enoxaparina, o sea, dice, pero ¿a quién le gustaría que lo chuzaran? Es que tiene un trombo, y pues sí, que es lo peor que le puede pasar, que se va a morir, y entonces si se muere y se va a morir, y lo peor que le puede pasar es que se va a morir y se está muriendo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver que somos absolutamente incoherentes y muchas veces incongruentes. Entonces, sí, ya no, además, no le vamos a hacer más, no es eso, porque el paliativo no es un abandono, es un acto activo. Es un acompañamiento activo. Entonces no le vamos a hacer nada más, pero le vamos a dejar tal cosa. Entonces creo que ahí nos falta un poquito de coherencia y necesitamos otra vez pensar por nosotros, para nosotros, por nuestros pacientes
Y además, y la otra cosa que nos preguntas, ¿cómo lo haces? Desde la certidumbre de la incertidumbre. Sí. Desde el estar absolutamente seguros, y además se lo transmitimos en la medida de lo que podemos a los papás de los pacientes, que no estamos seguros de absolutamente nada. Ahora que tocas este punto, me acuerdo de una cosa que me ha golpeado últimamente, y es que en la medida que aparece tecnología y cosas para sostener órganos, los médicos nos volvemos más temerosos de cosas, de fantasmas que no existen. Entonces yo muchas veces he encontrado colegas míos a los que quiero mucho reanimando chiquitos que no tienen ninguna posibilidad de una vida que sea vida, porque es que si yo no hago esto de pronto me van a demandar, es que de pronto el papá dice que yo no hice nada. Yo no sé cómo manejar este tipo de conflictos, esa parte es muy compleja. ¿Qué hacemos? Pues suena muy feo lo que voy a decir, pero poniéndose los pantaloncitos. O sea, otra vez, el ejercicio de la medicina exige carácter, exige, ahora no exige que uno sea un dictador ni un tirano. Primero, exige que uno haya pensado en grupo. Por ejemplo, esta decisión, este niño está pasando el punto de inflexión y realmente no deberíamos seguir insistiendo. Eso no es una decisión para una persona. No. Esa es una decisión en la cual uno tiene que mirar con sus colegas, hablar con enfermería. Por ejemplo, ¿cuántas veces en las unidades de cuidado intensivo tomamos la decisión desde nuestra unidad? Y resulta que las enfermeras son las que saben si es que el papá y la mamá se están separando, si es que el hermano adolescente está metiendo drogas, si es que esa señora sí tiene plata para el bus. Sí. Hablar con enfermería, hablar con terapia, hablar con los papás, ¿qué es lo que esperan? Hablar con el chino, que la mayoría de las veces, ahorita vamos a hablar, Juanita, nadie le pregunta al chino qué quiere, y más de una vez, ¿a quién de ustedes no le ha dicho un chino? Doctora, no me intube más, que yo ya estoy harto. El chino tiene 14 años, pero es hipermaduro y tiene esa capacidad. Entonces creo que desde el valor es una, desde la aceptación otra vez de que no la sabemos todas y desde las decisiones en grupo. Y ahora que lo mencionas, no, intento de reanimación, el doctor Martino, que es uno de los papás del paliativo pediátrico en el mundo y que es brillante, dice, miren, el intento de reanimación, porque además no es reanimación, si uno le dice, es que no lo van a reanimar, es como si a todos los pacientes a los cuales les intentamos una reanimación los pudiéramos reanimar y eso es un carretazo. Los intentamos reanimar a algunos y a otros no. Y el doctor Martino tiene un concepto hermoso y es que dice que cuando uno intenta reanimar un paciente al cual no debe intentar reanimar, le quita y ahí sí que lo baja de su dignidad, porque miren, ¿quién no ha visto una reanimación que es miedosa? Eso es horrible. Y además hacemos una cosa que es espantosa y es que el protagonista de ese momento, que es su muerte, debería ser el niño. Debería ser el niño, debería ser el paciente, debería ser su familia. Y el protagonista se vuelve un médico prometeico encima de él, haciéndole compresiones torácicas y pidiéndole dosis de adrenalina, cuando esto no tiene sentido. Entonces yo sí nos invito a todos a que pensemos. Y eso no tiene que estar escrito ni firmado, muchas veces no, es que firme aquí. Además, no sé si es eso también a lo que te refieres. Firme acá, nunca sí. les ha pasado. ¿Qué como opinan que del firme dura, acá? Firma acá, Juanita. Yo no voy a reanimar su hijo, pero firme acá que usted quiere que yo no lo reanime. O sea, ¿qué opinas del firme acá? Y hablábamos también del firme acá nosotras ahorita, cómo desde el equipo médico han tomado todas las decisiones en la trayectoria de enfermedad, han decidido qué maniobra hacer y qué maniobra no hacer, pues en mi caso qué quimioterapia poner o qué quimioterapia no poner, pero al final sí le dicen al papá firme acá y tome usted la decisión final, ¿no? Sí, como entonces ya para un mucho. papá, emocionalmente hablando, no tiene el conocimiento para saber si firmar o no firmar en el papel, eso es una decisión médica. Lo más tenaz es que más de una vez se acude a ese dolor o a esa angustia y miran, yo creo que conozco muchos, afortunado o desafortunadamente, cuando a alguien se le ha muerto un hijo, no hay un día de la vida que abra el ojo por la mañana y lo primero que piense, no sea en el chino que murió. Todos los días. Obviamente el dolor cambia, el dolor pasa, los años pasan, las experiencias, hay gente que tiene más valor, más coraje, hay gente que tiene más recursos, pero a todo el mundo le va a doler toda la vida. Yo no entiendo cómo uno tiene la cachaza, diría otra vez mi abuela, de decirle, tras del hecho, piense, abra el ojo y piense, uy, se me murió, y si yo no hubiera firmado, ¿qué tal que estuviera vivo?
Entonces yo los invito a todos a que abandonemos algunas prácticas y a que pensemos más en que algunas decisiones no son de ellos, a que seamos capaces de aceptar que así como hemos decidido sobre la vida y sobre los procedimientos, en la medida de lo posible, no en forma unilateral, no sin comentarlo con ellos, no en estar de acuerdo todos en que estamos remando para el mismo lado, tomemos decisiones en grupo y seamos capaces de vivir con esas decisiones. Y realmente los niños, las familias y todos se van a beneficiar, van a sufrir mucho menos. ¿Cómo manejar el duelo de un papá, Juanita? Porque la verdad es que nosotros los médicos llegamos la mayoría de las veces hasta el momento en que firmamos el certificado de defunción. Pero me imagino que a ti te toca la otra parte. Ahí sigue esa familia desbaratada. Sí, yo retomaría, antes del duelo, retomaría la comunicación con estos niños, ¿cierto? Porque el duelo va a tener que ver con cómo ha sido todo el proceso de la enfermedad, cómo ha sido el proceso de este niño con su familia y con sus padres y el proceso de comunicación, que también retomo lo que decía ahorita la doctora Piedad, en términos de confianza. Cuando los niños a uno le tienen confianza como equipo asistencial, cuando los niños tienen confianza en sus papás y saben que pueden preguntar, saben que si tienen un temor le pueden decir a su papá que tienen un temor, que el papá les va a resolver las dudas, que lo va a acompañar, que el equipo asistencial va a acompañarlo, nos va a poder transmitir absolutamente, bueno, no absolutamente todo, pero sí gran parte de las cosas que está sintiendo. Y eso es el proceso de enfermedad, poder acompañarlo durante todo el tratamiento, para que cuando llegue el momento de la muerte, los papás también sepan que lo acompañaron realmente desde todo el proceso y que pudieron acoger a ese niño con todas sus emociones, con todos sus temores, con todas sus fantasías y pudieron responder ante esas necesidades del hijo. Eso va, no sé si la palabra es ayudar, pero sí va a ayudar o mitigar un poco ese momento del duelo. Así como no está escrito en la literatura una palabra exacta para describir la pérdida de un hijo, sí está escrito, y no solo porque esté escrito, sino en la práctica diaria lo vemos, que es uno de los duelos más difíciles de manejar. Incluso no se considera que el duelo por la pérdida de un hijo se supere, ¿cierto? Superé la pérdida de mi hijo, superó la pérdida del hijo. Realmente no se supera, pero sí se resignifica la vida, y es ahí ese acompañamiento, doctora, en el que emocionalmente vamos a intentar acompañar a los padres, a acompañar en ese proceso de resignificación, que ese vacío que dejó la pérdida del hijo, ese abismo, esas no palabras, se resignifiquen y se le encuentre sentido a la vida sin su hijo. Pero tiene que ver enormemente el proceso de cómo se ha llevado todo el proceso de tratamiento y enfermedad. Si no le prestamos atención a cada detalle, a cada noticia, a cada micro mala noticia, a normalizar, a no normalizar, si no le prestamos atención a cada detalle, ese proceso final puede ser más abrupto y puede ser muchísimo más difícil de manejar de lo que en sí ya es la pérdida de un niño pequeño, de un hijo. Muy bien. Hay una, ¿quieres decir algo? Una cosa chiquita, hay unas frases lapidarias, absolutamente lapidarias. No le vamos a hacer nada más. Ah, sí. Yo he pasado por hospitales, alguna vez me pasó, y estaba una sardina llorando en un teléfono. Es que no le van a hacer nada más por un teléfono público. Parce. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que decir una frase de esas que le duele a la gente de esa forma? Hay formas de decir las cosas, hay palabras para utilizar. Es, por ejemplo, vamos a limitar el esfuerzo terapéutico. No, no lo vamos a limitar, porque si a mí me dicen que le van a limitar algo para mi mamá, yo le digo, no, 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 qué pena, pero me le da lo que le tiene que dar. Mientras que si me dicen, le vamos a adecuar el esfuerzo, en ese momento yo entiendo que le van a dar lo que ella necesita. Entonces, cuando nosotros repensamos nuestras palabras, por ejemplo, una de las palabras que con los años me ha venido ofendiendo cada vez más es la palabra visita. No sé si a ustedes les suena. Por ejemplo, yo ahora vivo en Medellín. Soy una judía errante ambulante. Visita es una tía mía como que llegue de Bogotá. Si Martica llega de Bogotá a Medellín, va a ser de mi alma, pero va a ser visita.
pero yo no puedo creer que mi mamá o mi pareja en una unidad de cuidado intensivo sean visita. Son parte de mi vida. Pensar que la mamá de un niño es visita en una unidad de cuidado intensivo es absolutamente loco. Y todavía en Colombia funcionamos así, las 2 horas de la visita. Si mi abuela, por ejemplo, que se murió en una unidad de cuidado intensivo muy buena en Colombia, en Bogotá, tenía 10 hijos, y en ese momento no sé cuántos éramos los nietos, y teníamos 1 hora para pasar a visitarla, lavándonos las manos de a cada uno en cada uno. Esto no tiene presentación, ese dolor que te dejan, no se te olvida. Y ahí es donde tenemos que intentar ser de verdad lo que pensamos que íbamos a hacer cuando estudiábamos medicina, y es ayudar a la gente, y es tal vez no salvarles la vida, pero sí ayudarlos un poquito a que sufran menos. Muy bien. Hay un tema más complejo que apenas quiero que delineemos, porque pues eso daría para foros gigantescos, además porque causa mucha controversia, y es la eutanasia. Porque ahora ya tenemos una resolución, ¿cierto? Se nos fue el señor ministro, pero ya tenemos esto que se está reglamentando en este momento sobre la eutanasia en niños. Sí. Hasta ahora estaba en adultos. Vamos en niños. ¿Cómo trabajar eso? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué sabemos de eso? Difícil. Uy, es un tema súper complicado. En estos días hemos participado de varios foros, y en este momento la Asociación de Cuidado Intensivo está trabajando dentro del Instituto de Evaluación en Salud, de Tecnologías en Salud, en la elaboración del protocolo. Qué pena, he debido hacer una aclaración antes. Yo estoy hablando aquí como María Piedad Sarmiento, PIA, no como la Asociación de Cuidado Intensivo, porque debe haber 100.000 intensivistas que no están de acuerdo conmigo, y es absolutamente respetable. El tema de la eutanasia desafortunadamente nos ataca antes. ¿Se acuerdan de ese chiste? No sé si era de un expresidente que dijo que en Colombia se legislaba como en Dinamarca y vivíamos en Cundinamarca. Sí. Creo que era como un Echandía el que dijo esa frase famosa, y la seguimos haciendo. Desafortunadamente por una tutela que interpuso una familia de un niño de 3 años con discapacidad, en la cual el niño, es más, es uno de los criterios de exclusión de eutanasia, porque era un niño con una discapacidad que estaba sufriendo y que no había tenido acceso a cuidado paliativo. La Corte, en un intento por la igualdad, entiendo yo, en mi mejor, intentando verlo de forma optimista, dijo, bueno, pero si los adultos en Colombia tienen derechos, pues los niños también deben tener derecho. Obligaron a que el ministerio tuviera que sacar una resolución. El ministerio esperó hasta el último día de la última fecha para sacar la resolución, y sacó una resolución en la cual pues nada, dice que tenemos que hacer un protocolo. La Sociedad Internacional de Cuidados Paliativos dice que nosotros no deberíamos estar legislando eutanasia si no tenemos un cubrimiento amplio en cuidados paliativos. Si no lo tenemos en adultos, disponibilidad de opioides. ¿Alguno de ustedes ha visto disponibilidad de opioides y paliativistas pediatras por ahí andando? Somos más raros que un perro a cuadros, y además no existimos. En Colombia no existe, según el Ministerio de Educación, el término de paliativista pediatra. Entonces a los niños los ven los paliativistas de adultos. Entonces realmente estamos viviendo en Cundinamarca y legislando para Dinamarca. Es un tema extremadamente complejo para algunos de nosotros, no solamente por lo que implica nomás la palabra eutanasia, que en adultos, digamos, desde su concepto, desde la autonomía del adulto puede ser mucho mejor entendida. Yo siempre he pensado que muchas adolescentes de 16 o 17 años pues hoy no saben si comprarse un bombombón o un pasaje para París, entonces de edad que se quieran morir es muy difícil saberlo. Los niños hipermaduros que sufren pueden ser hipermaduros y pueden tener cierto grado de desarrollo que puede generar, que puede hacer que puedan tener algún tipo de, no sé, lo dirá Juanita, un adolescente. Sí, sí lo tienen. Pues no tengo la verdad final, ¿no? Pero sí, definitivamente los niños, esa palabra hipermaduro me suena a mí mucho, porque los niños que sufren una enfermedad, que tienen una enfermedad y han pasado por largos procesos de tratamiento, se les considera más maduros para su edad. Este niño es más maduro que sus pares por todo lo que ha vivido. Sí y no.
Sí es más maduro si le hablamos en contextos hospitalarios, sí tiene un nivel de desarrollo diferente a sus pares o a sus compañeros en cuanto a temas de si la quimioterapia se llama así o así, el efecto secundario es este o este, si la vida o la muerte es esta, pero si de pronto lo ponen en el jardín al lado de sus amiguitos hablando del último Peppa Pig, no sé, Pokémon, ahí de pronto no se nota una diferencia en esa madurez. Y eso también es importantísimo tenerlo en cuenta, porque tendemos a agrandar a esos niños, ¿cierto? A ponerles más, son más maduros, les podemos hablar de esta forma, y sí, no. Y eso es clave. Ahora, en términos de eutanasia, que además es un tema absolutamente controversial, y tenemos 1 minuto 36 segundos, aquí estoy viendo en esta pantalla que me tiene angustiada. Muy corto el tiempo para hablar de esto y muy corto los espacios para poder discutir en términos también emocionales y de desarrollo lo que los niños pueden estar o no capacitados. En uno de los foros a los que también asistí, una psiquiatra nos decía, yo les aseguro que si ven un niño en un sitio de conflicto armado, a los 5 años se le pregunta qué es la muerte, responde mejor que uno de nosotros. Y que la muerte es irreversible, sí que lo acepta y sí que lo sabe, porque en ese momento su contexto es el conflicto armado, pues que no es lo que nos trae aquí, pero es un ejemplo que se me quedó a mí aquí. Entonces, lo hace a uno pensar y reflexionar que con los niños sí se puede hablar de muerte, sí se puede hablar de sufrimiento, que tienen su posición y hay que saber como equipo si está por pataleta decidiendo si se compra un bombombón o se va a París o si realmente en esa situación está decidiendo por lo que está sufriendo y por lo que está pasando y por la trayectoria de enfermedad que ha tenido. Yo creo que es un tema bastante controversial en el que pues sí, no acabaríamos, yo creo, pero es importante tener en cuenta la opinión de ellos. Muy bien, yo quisiera terminar, ahí tengo a muchos de mis compañeritos amigos acá. Creo que, Martica, tenemos un trabajo duro en el Departamento de Pediatría de nuestra institución para armar un equipo maduro de profesionales que hagan juntas médicas en situaciones difíciles previas al ingreso a cuidado intensivo y a que solo una persona tenga que tomar la decisión. Creo que una buena manera de que saquemos de aquí un muy buen fruto es que empecemos a discutir entre nosotros los médicos cada caso de un niño complicado que nos llegue y decidamos previo al último punto de inflexión del que habla Pía, si esta criaturita que tiene tales características hace un paro, ¿qué vamos a hacer? Si llega con una infección, ¿le vamos a poner penicilina o le vamos a poner vancomicina, meropenem? Esas decisiones deberíamos tomarlas como equipo previo, y creo que eso mejoraría mucho el tratamiento y la calidez y las cosas que les damos a nuestros pacientes. No sé si tienen algo más que agregar. Es un espacio cortito, pero me parece importante. Yo una última cosita. No nos olvidemos de los niños en este proceso, que son ellos nuestros protagonistas. No los pongamos en la barrera, traigámoslos y hagamos parte de ese equipo y hagámoslos partes de las decisiones que tomamos en el día a día, si bien no en la decisión de qué quimioterapia le vamos a poner, si en qué bracito lo vamos a chuzar, para que les demos a ellos el protagonismo que se merecen. Traigamos a los niños a ser protagonistas de esa historia y acompañémoslos en su propia historia. Súper, yo quisiera a todos, esto es como Forrest Gump, no sé si se acuerdan al final que él no sabe si somos una mota de polvo o si ya desde el principio sabíamos, que yo digo, eso es de lo más profundo que yo he escuchado en mi vida, porque me la paso, ¿será que soy súper importante? ¿Será que soy menos que la mota de polvo? Tengo que ser súper importante para mí, porque si no la vida no valdría la pena haberla vivido así, pero si no me creo la mota de polvo, entonces ¿qué? Creo que va así mismo porque la vida, así como el cáncer es como la vida, la enfermedad es como la vida, la medicina es como la vida, y es sabernos, pienso yo, abrazar con humildad esa incertidumbre,
pero al mismo tiempo ser capaz de empoderarnos en que tenemos que tomar decisiones. O sea, es saber, no estoy seguro, pero a pesar de que no estoy seguro, intento tomar una decisión coherente y razonable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Doctora. Muchas gracias.